Bueno, voy a compartir la pantalla. Pues buenos días a todos, buen día Tom. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por la imagen tenemos a Jaime Rincón, que es recién R4, recién estrenado, porque han cambiado ahora en septiembre, y nos va a hacer una presentación sobre hematomas intrarraquídeos, que creo que es un reto para todos los que hacemos guardias y no somos neuroradiólogos. Adelante, Jaime. ¿Qué tal? Buenas. ¿Pueden ver la pantalla? Perfectamente, sí. Vale. Bueno, hematomas intrarraquídeos. Primero comenzaremos con unos casos clínicos, en este caso un paciente de 72 años, antiagregado, que comenzó y el motivo de consulta fue un dolor torácico y un dolor dorsal muy brusco, que agregó después una debilidad en la pierna derecha progresiva, posteriormente una debilidad en la otra pierna y que previamente no tenía ningún déficit motor ni sensitivo. En el examen físico se constató una paraplegia y un nivel sensitivo en D8. Se le hace una resonancia magnética de urgencia, en la cual se observa una lesión intrarraquídea, intracanal, bien definida en el espacio epidural, que tenía una señal hiperintensa en T2 y en la secuencia STIR, y que generaba y condicionaba un efecto masa sobre el cordón medular, como vemos en las imágenes. En los cortes axiales se observa la misma lesión, ejerciendo efectos masa sobre el cordón medular, como vemos en esta imagen, y en las secuencias post-contraste que se realizaron, dado que era una imagen que tenía los bordes bien definidos, se realizó una secuencia post-contraste y se observó que tenía algunos realces internos en su interior, muy discretos y de morfología filiforme. Finalmente, teniendo en cuenta sobre todo la clínica, la rápida evolución del paciente, un paciente previamente normal y con antecedente de antiagregación, un paciente añoso, se sospechó en primera instancia un hematoma epidural y, como otras posibilidades y menos probable, una lesión sólida intrarraquídea extramedular. En tal caso, se habló con neurocirugía, se lo llevó a cirugía, se lo operó al paciente, se confirmó la presencia de un hematoma epidural y se realizó una laminectomía descompresiva con mejoría clínica. Tenemos un segundo caso, en este caso un paciente de 73 años con antecedente de una FA anticoagulado con apixaban. Se presenta con un cuadro de 7 horas de evolución de un dolor dorsal bajo muy intenso, que después agrega una debilidad en la extremidad inferior derecha, posteriormente se queda pléjico de dicha extremidad, se le realiza previamente un TAC de cráneo que es normal y posteriormente se realiza una resonancia magnética de urgencia de la columna completa, en este caso en las imágenes sagitales T2, T1 y STIR vemos como hay una lesión mal definida, intrarraquídea, extensa, que tiene una señal ISO hoy levemente hiperintensa en secuencias T1, ocupando el espacio perimedular y que deja, o sea, además de generar compresión y efecto masa sobre el cordón, es como que disminuye, o sea, no permite definir bien el cordón. Esta misma lesión en los cortes axiales en una secuencia de gradiente se veía como una lesión mal definida intracanal, que además tiene imágenes de vacío de la señal. Teniendo en cuenta estos hallazgos, se interpretó como un hematoma intrarraquídeo, un hematoma perimedular, sin poder definir bien la localización, y se llevó a cirugía al paciente. Se interpretó finalmente con un hematoma subdural, se constató un hematoma subdural, se realizó el tratamiento con mejoría clínica. Bueno, a modo de introducción, las hemorragias intrarraquídeas son sangrados que constituyen una emergencia radiológica y neuroquirúrgica, por su importante morbilidad causando lesión espinal permanente. Es una patología muy infrecuente y la mayoría suelen ser espontáneos o asociados a traumas leves y en contexto de pacientes anticoagulados. La resonancia es el estudio de elección y el 80% son epidurales. Bueno, empezaremos haciendo un repaso anatómico en una visión posterior, resecando los elementos óseos posteriores y la dura. Vemos cómo tenemos todo el cordón medular y las raíces y la región proximal de las raíces nerviosas. Además, vemos en este esquema una
una visión global de las meninges, tenemos la capa más superficial o dura madre, que suele ser más gruesa. La siguiente que le sigue es la aracnoide, y entre ellas hay un espacio virtual, por lo cual están muy unidas anatómicamente a dicho nivel, y posteriormente tenemos una pía madre, y entre la aracnoides y la pía madre se observa el líquido cefalorraquídeo como rodea, en este caso, a la médula. Bueno, anatómicamente en la resonancia estos espacios se pueden evidenciar como el espacio epidural, que está definido normalmente y ocupado por grasa epidural, y está separado de las demás estructuras por la dura madre, como se ve en esta imagen axial. La dura separa el espacio epidural del espacio intradural. Y dentro del espacio intradural casi no se puede distinguir la aracnoides porque está muy pegada a la dura madre, y después de eso tenemos a la médula que está rodeada por líquido cefalorraquídeo. Esta imagen anatómica de un corte tanto sagital T2 como un corte axial, vemos de nuevo la distribución de los distintos compartimientos. Tenemos el espacio epidural, ocupado por la grasa epidural, tenemos la dura, después tenemos el espacio subaracnoideo, ocupado por el líquido cefalorraquídeo y el cordón medular en su interior. Este es más un poco de anatomía real hecho con cadáveres. Tenemos la dura, que es una capa más gruesa que recubre todo el cordón. Cuando se diseca esta, se deja ver un aracnoides, que es una capa mucho más friable y más fina, y cuando se diseca esta última, se ve las raíces, en este caso de la cola de caballo, y casi no se puede distinguir la pía madre, porque es una capa muy fina que recubre sobre todo las terminaciones y las raíces nerviosas. En cuanto a la vascularización, el cordón medular es muy ricamente vascularizado, normalmente depende de ramas de la aorta, en este caso pueden ser en la región vertebral, tenemos las ramas vertebrales, las arterias vertebrales, después a nivel de la región torácica tenemos las arterias intercostales, y a nivel de la región lumbar tenemos las arterias lumbares, que dan ramas, que son ramas dorsales, que a su vez dan ramas espinales que llegan hasta el cordón medular y que también irrigan a los cuerpos vertebrales y a los elementos posteriores y musculatura posterior. En cuanto a la irrigación venosa o el drenaje venoso, tenemos que hay una rica vascularización venosa a nivel vertebral y a nivel intracanal, y está dado por un plexo venoso vertebral que drena tanto a nivel profundo hacia las venas cavas como a nivel superficial. Y este plexo venoso es el que se cree que es el originario de la mayoría de los sangrados espontáneos y que se pueden deber a traumatismos leves o aumento de la presión de dicho plexo. Y esto se crea así porque en la mayoría de los pacientes que se operan de un sangrado, de un hematoma intrarraquídeo, no se observan focos de sangrado arterial, sino focos de sangrado venoso en su interior. Y los hematomas intrarraquídeos se pueden dividir a su vez según el compartimiento afectado, en hematomas epidurales, subdurales, subaracnoideos o intramedulares. Comenzaremos antes de eso a describir la señal sangre. Todos sabemos que la sangre en la resonancia magnética tiene distinta señal, depende del estadio evolutivo y dependiendo del tipo de secuencia que nos refiramos, sea T1 o T2. En este caso, quiero destacar que en los estadios hiperagudos, menos de 24 horas, y agudos, de 1 a 3 días, puede ser una señal isointensa o incluso levemente hipointensa. Y esto no nos tiene que hacer confundir porque en el estado subagudo temprano, de 3 a 7 días, se ve ya marcadamente hiperintensa. Y esto es importante diferenciarlo y saberlo para no creer que por ver una lesión intracanal que no sea hiper en T1, no es sangrado. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, es casi siempre la misma. Un dolor brusco en la región y al nivel afectado, en la región posterior, región dorsal o región lumbar, que se suele acompañar en la mayoría de los casos a un déficit neurológico variable y que suele ser de rápida evolución, llegando hasta la plegia en muy poco tiempo. El nivel del dolor
que refiere el paciente y el nivel de la afectación sensitiva, el nivel sensitivo, no se relaciona exactamente, o es difícil de relacionarlo exactamente, con el nivel de afectación a nivel de la resonancia. Por eso se sugiere hacer una columna completa, un total spine, para poder localizar la lesión. Cuanto a la técnica, bueno, se realiza una resonancia columna completa, como habíamos dicho, se revisan las imágenes, se intenta localizar la lesión y se agregan secuencias T1, STIR sagital y además secuencias axiales T1, T2 y gradiente, que es muy útil sobre todo para ver el vacío de la señal y ver el sangrado. Y en caso de sospechar patología tumoral o infecciosa asociada, se puede agregar contraste. Bueno, los hematomas epidurales son una emergencia neuroquirúrgica. Es el más frecuente de este tipo de sangrados y los mejores resultados de la cirugía del tratamiento quirúrgico se obtienen si se interviene sobre todo antes de las primeras 12 horas de la exploración del cuadro clínico. Tiene predilección por la columna cérvico-dorsal y sobre todo suelen ser sobre todo a nivel posterior y el margen de los mismos suele ser convexo y bastante liso y bastante bien definido, como la lesión que comentamos en el primer caso clínico. En cuanto a las causas, la principal causa es espontánea, que como dijimos no se sabe bien el mecanismo, pero se cree que son por sangrados venosos. Después pueden estar asociados a trauma y a causa iatrogénica, y mucho más infrecuentes, malformaciones arteriovenosas o tumores. Aquí vemos un ejemplo de un hematoma epidural, esta colección hemática de señal variable y heterogénea que ocupa la región y el espacio epidural y condiciona compresión del cordón, como vemos en este corte axial, desplazamiento y compresión del cordón medular. En esta otra imagen de aquí vemos un extenso hematoma epidural en la columna cérvico-dorsal y que después del tratamiento quirúrgico, de la laminectomía, como vemos aquí, cambios por laminectomía, resuelve con liberación del espacio epidural y ya una mejoría de la compresión de la médula espinal. Aquí tenemos que además estos hematomas suelen tener como complicación una compresión con mielopatía compresiva, que no es más que un edema, que un aumento de la señal T2 STIR a nivel intramedular, como vemos en esta imagen de aquí. Bueno, el TAC nos puede mostrar los hematomas epidurales como colecciones hemáticas, colecciones hiperintensas con un borde interior convexo que suelen estar asociadas a efecto masa y que además suelen o pueden estar asociados a fracturas, como en este caso una fractura de C2. Pero, como ya dijimos antes, el estudio de elección es la resonancia magnética para definir mejor las complicaciones locales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un hematoma epidural postraumático en el cual se observa una fractura a nivel del cuerpo vertebral y se asocia también una colección hemática en el espacio epidural posterior con una señal variable y heterogénea. En este corte axial se observa la misma colección hemática generando y condicionando efecto masa sobre el cordón y vemos este signo que es un signo muy importante para localizar el sangrado dentro del espacio epidural, que es el oscurecimiento o el borramiento de la grasa epidural. Es un signo que nos puede permitir localizar el sangrado a nivel del espacio epidural. Bueno, en cuanto al hematoma subdural, tenemos que respeta el espacio epidural, es decir, no borra la grasa epidural, suelen ser más extensos y suelen tener un borde interno, un borde interior más irregular y más heterogéneo. Son muy poco frecuentes. El espacio en el que se centra es el espacio virtual justamente entre la dura y la aracnoides, y la secuencia de gradiente es muy sensible para detectarlos, ¿no? Aquí vemos en este corte axial la misma colección hemática en el espacio subdural. Aquí vemos otros ejemplos en estos cortes axiales T2 y T1, vemos esta colección hemática en el espacio subdural que tiene bordes irregulares
y que puede ocupar tanto el espacio anterior como el posterior, ¿no? Como vemos en esta imagen, anterior y posterior. Hay un respeto del espacio epidural, como vemos en esta colección hemática subdural, y que puede dejar un signo que es el del Mercedes-Benz invertido, y esto se da porque el hematoma está limitado por los ligamentos laterales y el septo dorsal, y dan esta imagen como de Mercedes-Benz, que es un signo bastante característico de los hematomas subdurales. Aquí vemos otra imagen sagital en la cual se define bien el hematoma subdural, respetando el espacio epidural, con la grasa epidural, y también respetando el espacio subaracnoideo. Bueno, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, tiene como una característica que suele extenderse longitudinalmente, porque sigue todo el líquido cefalorraquídeo, y genera como una característica casi patognomónica niveles hemáticos, niveles líquido-líquido, sobre todo en las regiones declives, ¿no? En la región lumbosacra. Aquí vemos un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea, generando un nivel, generando ocupación del espacio subaracnoideo y estando en contacto y deformándose en el mismo sentido de las raíces de la cola de caballo. En cuanto a la hemorragia intramedular, es muy poco frecuente y se suele asociar o a traumatismos de gran impacto, como vemos aquí, en este caso hay fracturas vertebrales asociadas a una lesión medular y hemorragia, foco de hemorragias en su interior intramedulares, que se ven como áreas de vacío de la señal en las secuencias de gradiente del interior de la médula ósea, y que se suelen asociar a un importante edema y lesión medular asociada. También, y mucho menos frecuente, se pueden asociar a tumores o lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas, como vemos en este caso aquí, hay un área mal definida en el interior intramedular con señal hipointensa que asocia a un extenso edema medular y que en el estudio post-contraste se ve como una lesión nodular pseudotumoral que finalmente se confirma en la angiografía, en el estudio de angiografía digital, cómo se observa un ovillo vascular, dando así el diagnóstico de malformación arteriovenosa que ha tenido un sangrado. El hematoma puede ser multicompartimental, es decir, ocupando distintos compartimientos, tanto en este caso, en este ejemplo, puede tener un hematoma subdural extenso y puede asociarse a focos de sangrado subaracnoideo. El informe radiológico tiene que expresar localización precisa del segmento espinal afectado, puede intentar clasificarlo, intentar decir en qué compartimiento está localizado este sangrado, y esto puede ser útil para los neurocirujanos para saber si tienen que realizar durotomía o no. Además de eso, puede describirnos las complicaciones asociadas, o debe describir las complicaciones asociadas, como en este caso la compresión medular, afectación radicular o signos de mielopatía compresiva, y además tiene que ver si hay lesiones asociadas, como son lesiones traumáticas o lesiones tumorales. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de lesiones epidurales o hematomas epidurales, como en este caso vemos el hematoma epidural que mostré al principio, como diagnósticos diferenciales podemos tener los abscesos epidurales, metástasis de varios tipos, pero principalmente de melanoma, sobre todo si la metástasis obviamente tiene localización epidural, y otras lesiones tumorales intracanal extramedulares, como el caso de meningiomas y schwannomas, que por supuesto la fase post-contraste no puede definir claramente debido a su gran captación de este tipo de tumores. Cuanto al absceso epidural, que es una colección líquida, pero que a diferencia del hematoma suele tener un realce muy marcado periférico, puede tener un área de falta de realce en su interior central y además suele tener restricción a la difusión y por supuesto suele estar asociado a focos de espondilitis o discitis. Cuanto a diagnósticos diferenciales de las lesiones subdurales, tenemos, por un lado, el higroma postquirúrgico, que se puede ver como una lesión subdural líquida,
ejerciendo efecto masa sobre las raíces de la cola de caballo, sobre el cordón medular, o tumores como el neurofibroma, que en algunos casos puede ocupar el espacio subdural. En este caso vemos un respeto de la grasa epidural y podemos localizarlo en un espacio epidural y puede ejercer efecto masa, pero la captación de contraste nos puede hacer llevar a diferenciarlo. Y por supuesto, lo más importante para diferenciarlos, tanto los epidurales como subdurales, es la rápida instauración clínica y el síndrome medular agudo en un paciente previamente sano, que es lo que más nos tiene que llamar la atención. Y en cuanto al diagnóstico diferencial de los hematomas subaracnoideos, tenemos el más importante y el más frecuente es el artefacto de flujo, que se van algunas secuencias, pero que se puede distinguir porque este no suele asociar efecto masa y por supuesto no suele generar un nivel hemático subaracnoideo. En cuanto al tratamiento de elección, el tratamiento quirúrgico urgente, antes preferiblemente de las 12 horas del inicio del cuadro clínico, y la demora del mismo suele asociarse a secuelas permanentes. El tratamiento conservador se deja solo para casos muy seleccionados, pacientes con muchas comorbilidades o con muy baja sintomatología. En este caso vemos imágenes que nos consiguió el servicio de neurocirugía de una laminectomía en la cual se sacan las láminas y las apófisis espinosas y se le verá así el espacio intracanal, de esta manera disminuyendo la presión. Bueno, en el caso que mostré al principio, teníamos un hematoma epidural bien delimitado, con efecto masa sobre el cordón. Se lo lleva a cirugía, se realiza una laminectomía, aquí vemos los cambios post-laminectomía, pero el paciente volvió a tener una recidiva de la sintomatología, un empeoramiento clínico posterior a la laminectomía inicial, se decide realizar otra cirugía. Postoperatorio, el paciente evoluciona favorablemente y un control contact, se observan los cambios post-laminectomía con ya una liberación, viendo esta ventana de partes blandas, una liberación del espacio intracanal, es decir, y con una mejoría de la compresión a nivel medular. Bueno, y para concluir el tema, sabemos que los hematomas intrarraquídeos son emergencias radiológicas y neuroquirúrgicas, que la resonancia de columna completa es una técnica de elección para descartar la compresión medular y poder filiar la etiología, que el dolor dorsolumbar brusco y la rápida instauración y una evolución con un déficit neurológico abrupto y un déficit neurológico progresivo nos tienen que hacer sospechar esta etiología, sobre todo si el paciente está anticoagulado, y que los hematomas espinales pueden mostrar áreas de realce, lo cual no los descarta por completo, pero además que estos hematomas pueden tener una señal variable en los estadios iniciales, con lo cual tampoco nos pueden descartar los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Animo a la gente, a la audiencia, a ver si se decide, va haciendo alguna pregunta, algún comentario. Mientras tanto, yo quería preguntarte, no sé, a lo mejor Gemma también nos puede ayudar. ¿Hay que poner siempre contraste o nos guiamos siempre solamente casi de la clínica para ver qué? Porque, bueno, a lo mejor habrá casos que clínicamente está muy claro y nos podemos fiar, pero si no queda claro si la clínica es instauración aguda o subaguda, en los casos para hacer el diagnóstico diferencial, ¿habría que poner contraste siempre o si vemos claro que puede ser un hematoma, no? Pues en los casos que yo tuve, en los dos casos que vi, en uno de ellos no requerimos la administración de contraste por la clínica era muy aguda, el paciente estaba además anticoagulado y la clínica era muy clara y las imágenes no ofrecían muchas dudas de que se trataba de un sangrado. Así que no requirió la administración de contraste. Y el otro caso sí, porque la imagen era un poco más dudosa. La clínica al principio no nos habían contado tan clara, después sí que se la clarificaron un poco mejor y la lesión era pseudotumoral, una lesión muy bien definida, bien definida, así que ante la duda el contraste siempre nos puede ayudar, pero es importante tener en cuenta esto, que una captación periférica o captaciones lineales no te descartan el hematoma, y esto no nos puede hacer confundir.
Porque ¿Alguien entiendo más que, opina? que las lesiones tumorales tienen una captación más homogénea, entiendo, ¿no? De toda la lesión, ¿no? No solamente de la periferia. Exacto. No sé, Gemma, si Gemma. tiene algún comentario al respecto. Aquí, a ver. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Vale, es que tenía problemas. Sí, a veces es complicado, bueno, con cualquier lesión también intracraneal, ¿no? Cuando hay hemorragia, poner contraste, porque es lo que decía él, ¿no? Un hematoma puede captar periféricamente y no ser que haya un tumor, ¿no? Y a veces en lesiones hemorrágicas, sobre todo las intramedulares, ¿no? Que son más raras y que probablemente tengas una hemorragia porque tienes una lesión subyacente, a veces en el momento de diagnóstico puede ser difícil incluso determinar si hay una lesión o no. Entonces, bueno, puedes poner contraste en el diagnóstico, pero siempre sugerir un control, porque, bueno, aparte tienes que controlar el hematoma, tienes que descartar que haya una lesión subyacente, ¿no? Esto también pasa a nivel intracraneal. Pero sí, yo creo que en la guardia, a ver, yo sería práctica, intentaría hacer la reso estándar sin contraste e intentar determinar. A veces, en algún caso concreto, que hay mucha sospecha de una lesión vascular, que ya vemos muchos vasos perimedulares, en este caso en concreto, que a lo mejor el tratamiento no sería quirúrgico, a lo mejor sería más o endovascular o la duda en mixto, a lo mejor, en este caso, a lo mejor pondría contraste o haría algún estudio geográfico. Pero en el resto, yo creo que con una columna estándar para ver si hay compresión del cordón, si hay alteración de la señal, yo creo que es suficiente, ¿no? Entonces, claro, todo depende de que se afronte al caso, ¿no? Supongo que si no estamos acostumbrados a ver resonancia y de columna, pues les es más fácil, si no, puede ser más complicado. Entonces, yo lo haría fácil, ver cómo está el cordón, lo que ha dicho él muy bien, ver si el espacio epidural está libre o no está libre, para diferir los hematomas o lesiones epidurales de las supranudias o subdurales. Este truco, ¿no? Del subdural también, que tiene márgenes irregulares por los ligamentos. Y esto luego, si estamos muy seguros que el hematoma es subaracnoideo, tendríamos que completar estudio con cráneo, porque realmente, bueno, a veces lesiones hemorrágicas, ¿no? Subtentoriales, bueno, intracraneales, claro, están comunicadas y pueden dar, pues, contenido hemático en la columna, ¿no? Pero bueno, todo esto yo creo que en la guardia a lo mejor no sería, ¿no?, necesario hacer, pero bueno, intentar pensar dónde está el hematoma y qué causas pueden causar este hematoma e intentar relacionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, también hay otra entidad que, bueno, a lo mejor no sería de instauración brusca, pero que nos podemos encontrar, que es la siderosis superficial, que normalmente se va ligado también a inflamación intracraneal, y que se ve este ribete de hemosiderina o hipotenso en T2 rodeando todo el cuerpo celular, ¿vale? Entonces, esto ya sería otro tipo de lesión hemorrágica y que normalmente no sería de causa urgente, pero que también podemos encontrar. Las causas también serían otras, nada que ver con una lesión más de instauración aguda, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado la pregunta o... Sí, porque entiendo que lo del contraste así periférico, si es una clínica infecciosa, es cuando hay que pensar en absceso, ¿no? Y claro, pero un por lo acceso del... intrarraquídeo, epidural puede ser, pero claro, ya estás en el contexto de una cirugía normalmente, ¿no? Vale. Un contexto un poco diferente. Claro, yo entiendo que esto es lo que ha comentado él, que es un paciente urgente de instauración brusca a la clínica y que no sabemos qué tiene, a ver qué encontramos, ¿no? Lo que es lo más importante es el contexto, sí. Sí. Claro, al final de poder puede ser un montón de cosas, pero normalmente un absceso epidural, pues ya estaríamos en un contexto más de espondilodicitis, que también te lo puedes encontrar, ¿no? Que a lo mejor este no diagnóstico diferencial también puede ser una causa de un poco de urgencia, ¿no? Que tengas una espondilodicitis con una gran colección y que te puede llegar a comprimir el cordón. Sí, ¿no? de hecho, ayer vi un caso, me informó un caso con Eva, una paciente que fue a la privada por un dolor cervical muy, muy fuerte. Está bien que la evolución no fue abrupta y esto es lo que le diferencia, ya tiene un dolor cervical de larga progresión, pero que fue empeorando las últimas horas y hizo la resonancia y tenía 2 focos de espondilodicitis con un absceso epidural bastante grande con compresión. La clínica es diferente, la cronología
pero además se suelen asociar con espondilodicitis, con focos infecciosos óseos. Sí, sí, puede llegar a ser una urgencia porque, claro, también le puede dar clínica, ¿no?, de compresión si realmente es muy grande el acceso, pero el contexto es un poco diferente. En este caso, claro, si tú ves que puede ser que tenga una espondilocitis, yo creo que sí que está indicado poner contraste. En este caso, sí. Muy bien, pues bueno, la gente no se anima, no hay preguntas. Has dejado muy claro, Jaime. O sí, que Víctor, no sé si queréis ir haciendo las conclusiones. Sí, ya para acabar, bueno, gracias Noemí y Gemma, y para acabar pues felicitar a Jaime, ¿no? Como dice Noemí, lo ha dejado todo muy claro. Es un tema complejo, pero ha hecho una revisión excelente de un reto diagnóstico que supone muchas veces en la guardia. Digo muchas veces, puede suponer un reto diagnóstico por la infrecuencia de este tipo de patología, ¿no? Y cuando te enfrentas, pues puede ser que haya el que esté de guardia no sea neuroradiólogo específico y puede costar, ¿no? Pero a llegar al diagnóstico. Pero como ha mostrado, la clínica es muy importante, el contexto clínico, ¿no? La instauración está brusca, rápida, de rápida evolución de la sintomatología neurológica. Y aunque te ayuda mucho para el diagnóstico, como ha dicho, también es importante tener en cuenta que a veces el déficit neurológico puede ser que no se correlacione mucho y es importante empezar a hacer una de columna entera. Esto es importante. Añadir o no contraste en función de si hay dudas diagnósticas y sobre todo tener en cuenta que con que estamos hablando de una fase muy aguda, el T1 puede ser que no sea hiperintenso, como típicamente hemos aprendido que se ve la sangre en la resonancia, sino que en las fases iniciales todavía no se ha degradado la hemoglobina y puede ser que de esta señal de intensidad variable, ¿no? Y en el informe, pues básico, decir dónde está localizado, cuál es la extensión y si hay afectación del cordón medular. Si es posible, también definir en qué espacio está, porque esto ayuda al cirujano a ver si tiene que hacer endurotomía o no. Y hacer la resonancia y hacer el diagnóstico lo más rápido posible, porque lo fundamental es que a menor tiempo, cuanto menos se difiera la cirugía, mejor es el pronóstico, ¿no? Jaime, ¿estás de acuerdo con este breve resumen? Totalmente. Los principales, yo creo que ha quedado muy claro, hemos aprendido todos mucho, especialmente los que no somos neuroradiólogos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Nos vemos todos en la sesión de mañana. Que vaya bien. Hasta luego, chao. Adeu.